Tras casi 30 horas de labores de bomberos capitalinos, fue hasta la tarde del sábado cuando se logró controlar el incendio que inició el viernes en la madrugada en un edificio ubicado en la República de Uruguay y Las Cruces, en el centro histórico. Tras lo ocurrido, policías capitalinos resguardan el inmueble y elementos del heroico cuerpo de bomberos se mantienen al interior haciendo una evaluación del mismo para descartar otros derrumbes. Y es que debido al calor y a las alteraciones en la construcción, durante las labores para sofocar las llamas, se colapsó parte de la bóveda. Aunque en su momento la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer que se evacuaron a 250 personas de predios contiguos al del siniestro, algunos vecinos de la zona señalaron que continúan con afectaciones principalmente por el corte del suministro de agua. Ya vamos para 48 horas. 48 horas. 48 horas desde que nos cortaron el servicio del agua, hasta ahorita no hemos tenido, no tenemos, cuando desconectaron los bomberos de la toma de agua. Nos dijeron que ya habían conectado los tubos, pero ya nada hasta ahorita y todo. ¿La luz, algún otro servicio? No, la luz está bien, todo únicamente la. Les dijeron que era Por el incendio que hubo aquí, porque las pipas ya nos abastecieron para apagar el incendio, abrieron la toma del agua, pero pasaron a perjudicar a nosotros. Y hemos preguntado que esto va para largo, porque esto sigue encendiendo, y pues digo, no están ocupando la toma de agua para que entonces tengamos otro servicio. Ese es el problema. Desde el viernes no tenemos agua, tenemos ya 3 días no tenemos agua, nos ha afectado todo, toda esta calle, nadie tiene agua, nadie nos dice nada qué es lo que pasa, cuándo va a llegar el agua, si nos van a mandar la pipa, no nos van a mandar la pipa, qué es lo que podemos hacer, qué procede. Para sofocar el incendio se contó con el apoyo de 139 bomberos y de 13 pipas proporcionadas por 8 alcaldías. Este fin de semana continuaron los trabajos de enfriamiento y remoción de escombros del inmueble. Con imágenes de Jorge Barajas, Víctor Diego, 21 Noticias.